Y toda la gente así fue, qué barbaridad. No me esperaron. Madre, todavía quedó flojo, ¿eh? Niño, ¿y cuál fue el motivo que usted salió de Guatemala? Con mi casa, con mis patas. Pero hay trabajo en Guatemala. Está barrido, más barrido que fue. De maravilla esta caminata. Nunca se lo va a olvidar. Un recuerdo para toda la vida. Y hasta dónde quiere llegar. Hasta los Estados Unidos. ¿Qué piensa hacer usted allá en Estados Unidos? Trabajar, No, trabajar no, niña. estudiar, Estudiar, ¿y qué más, niña? trabajar. ¿Ser alguien en la vida? Sí. Ah, bueno, niña. ¿Con quién viene usted? Con mi mamá y mi abuela, la Caluz. Niña, ¿cuál es su nombre? La Candelia López. Ah, bueno, niña. Ay, ¿Terminó la entrevista? Ah, falta usted. Niño, ¿con quién viene usted? Ah, bueno. ¿Con quién salió usted de Guatemala? Ah, bueno. Más arriba. Y ahora más así. Sácalo. Ahí estaba, que no le caiga el bebé. ¿Qué pasa, no? El otro era el otro. Ok. Hola Jacob, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fer del Ángel para medios de MNI. Bien, bien, pues lo que queda en el camino, que fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, le fue muy bien, bien lograda, una historia en un reflejo muy cotidiano, lo que acontece con muchos migrantes, el caso de Lilian. Jacob, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto enorme, ante todo, buena tarde. Mucho gusto, gracias por tenerme. ¿Cómo reflejar a Lilian en una situación que aborda algo cotidiano desde el cierre de las fronteras? Pero bueno, ¿cómo llega a lo que queda en el camino? ¿Cómo se construye? Platícanos un poquito la historia también, cuándo se grabó, y bueno, tenemos mucho que platicar y la disfrutamos. Por fin se nos hizo lo que queda en el camino. Qué bueno. Pues Fernando, mira, nosotros nos venimos con la caravana, fue la última caravana realmente, Sí. antes de que, o en el medio de esa caravana, Trump empezó con sus amenazas y el gobierno empezó con la represión contra los migrantes. Salimos el 15 de enero de 2019 con la caravana desde el primer día desde Honduras. Y estuvimos con la caravana todo el tiempo, entonces eso nos permitió mucha confianza con la gente, porque nosotros no dormíamos en hoteles, no teníamos un vehículo, sino caminamos, dormimos en los parques, en los gimnasios. Y es así que en la frontera entre México y Guatemala conocemos a Lilian. A Lilian la conocemos como una madre con 4 niños que era amiga de una pareja con cual estábamos por filmar, empezamos a filmar y ellos decidieron ya no ir con la caravana y nos pidieron de que podríamos echar un ojo, apoyar un poco a Lilian y a los niños. Nosotros estábamos como, wow, ¿cómo vamos a hacer eso, no? O sea, estamos para grabar una película y nos va a costar como
además estar apoyando a la familia, pero de alguna manera se hizo en la caravana, hay como muchas unidades que se construyen, nacen familias, nace una abuela, nace una hija, nace un papá, o sea, hay como gente que se apoyan. Y así fue como más desde la amistad que nació una relación más, digamos, íntima, empezó con los niños y de alguna manera fue muy orgánico, muy natural, como el proceso del ángulo de la cámara fue hacia ellos. No es que decidimos, ahí vamos a hacer una película contigo, Lilian, sino fue como algo que se fue dando hasta un día dijimos, bueno, parece que nos gustaría seguir filmando y que sí vas a ser una protagonista en nuestra película, donde Lilian aceptó y le pareció interesante. Y de alguna manera, o sea, Lilian es un personaje tan interesante porque al primer momento es muy cerrada, ¿no? Es una persona que no... que no se abre en el primer momento, sino poco a poco nos muestra más de su historia, de su carácter, y eso fue como, de alguna manera ella también fue dirigiendo la película, en escoger los momentos cuando nos cuenta qué, y eso fue muy interesante, y además los niños que dieron como una luz muy importante a este viaje, ¿no? Que de alguna manera hacen un juego de todo, se apoyan, cada uno tiene su rol en la familia y tiene mucho carisma. Entonces, de alguna manera, eso fue sumando y sumando. Y cuando nosotros volvimos de la caravana, nosotros pensábamos hacer una película sobre 3 protagonistas y en el proceso de la postproducción, en la edición, nos dimos cuenta que ellos necesitan su espacio, sus 90 minutos. Además, teníamos mucho más material sobre la caravana, sobre cómo se organiza, con los conflictos con las autoridades, los peligros. Y nos dimos cuenta que está compitiendo, que de alguna manera de venir de esa mirada muy íntima con la familia y salir al conflicto de la caravana, también nos sale como de ese momento familiar íntimo y nos cuesta mucho volver. Entonces, al final del proceso de la edición nos dimos cuenta que tenemos que ser muy puntuales y minimizar los puntos los conflictos más importantes de la caravana. Me remonto a los 80, finales de los 90, una caravana, cuando los tiempos de Nicaragua, la dictadura con Somoza, el Frente Sandinista, el Farabundo Martí Salvador, Monseñor Arnulfo Romero, en donde venían estas caravanas y que, pues bueno, el sueño americano. No por algo lo que queda en el camino obtiene una mención de largometraje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Sentimientos encontrados, porque hablas, Lilian, iba sobre 3 parejas, los niños también, la atmósfera, y decírtelo de esta manera tan realista, porque es una situación que ha llevado muchos años. ¿Cómo hacerla tan realista, viviéndola en ese momento? ¿Y cuáles fueron las complejidades que tuvieron ustedes para la realización, estimado Jacob? ¿Tú te refieres a las complejidades logísticas o artísticas? Artísticas, logísticas, sociales, vamos, de todo. Pues yo creo que hay muchos aspectos, ¿no? Hay muchos diferentes aspectos. O sea, creo que una de las cosas importantes para nosotros era cómo retratar. Vimos que hay muchos reporteros, muchos medios que de alguna manera ven a los migrantes como objetos, sacan sus historias, que sean lo más dramático posible, y lo ponen ahí en la pantalla, y creo que eso era el primer momento de decir, no, queremos hacer un contrapeso, o sea, son seres humanos, queremos hacer una observación muy calmada, muy de cerca, entonces eso era como lo más importante para nosotros, ¿no? Lo que tú dices, como todas esas emociones, ¿no? O sea, o sea,
vamos de abajo para arriba con las emociones de la alegría, de la tristeza, y como mostrar y dar un sentido a eso era muy importante para nosotros. Y, o sea, yo creo que una de las cosas es que lo más difícil, lo más fuerte, no se puede filmar porque son ya tus amistades que están en problemas, que le tienes que ayudar. O sea, lo más difícil era decidir, ok, ¿qué momento difícil grabamos si siempre estamos apoyando, ¿no? Porque estamos viajando juntos, ¿no? O sea, como Blanca cargando el bolso. Bueno, nosotros siempre cargamos el bolso de Blanca, ¿no? Entonces, bueno, hay que dejarla también a veces de cargar el bolso, ¿no? Cosas pequeñas así, pero que son tan importantes, ¿no? Bueno, cuando Lilian vomita, ¿no? O sea, es un momento fuerte de decidir, no, pero ahora vamos a filmarlo porque también no podemos mostrarlo todo solo como un viaje de alegría, ¿no? Entonces, logísticamente te puedo decir, los primeros días estábamos con todo, con nuestro equipaje, con los equipos, éramos 3 personas y después de 2 días estábamos muertos. O sea, no podíamos caminar con todo eso, con equipo grande, sonido externo, Sony F7. Y Danilo tuvo la muy buena idea, dije, bueno, somos 3, Jacob, tú haces la dirección, o sea, tú como director haces el sonido siempre y estás siempre en el viaje. Y Arne y Danilo cambian, porque los 3 somos camarógrafos también. Entonces decidimos de que ellos, un día hace uno la cámara y el otro toma todo el equipaje, empaca todo. Cuando nos levantamos a las 4 de la mañana solo salimos nosotros, la otra persona empaca todo y viaja con el bus hasta la próxima estación. Y eso nos solucionó porque de repente ya éramos solo con sonido externo y la cámara, solo entre comillas, era suficiente difícil. Pero eso nos solucionó a estar todo el tiempo ahí, ¿no? Creo que eso como logísticamente. Y nada, o sea, era como de alguna manera lo que también fue muy difícil saber cuáles pequeños conflictos se vuelven más grandes, qué protagonistas se nos van, seguir el camino. O sea, uno estando de la caravana no puede ser solo observador de la caravana, uno también tiene que ser parte, tiene que apoyar, tiene que estar en cómo vamos, dónde vamos, en los grupos de WhatsApp en cuales todos estamos. Entonces, uno realmente se mete a profundo, ¿no? Entonces, creo que lo más difícil era eso, como distinguir nos como documentalistas y como caravaneros, porque de alguna manera en ese momento lo eres, ¿no? Y solo era posible hacer ese documental, hacernos caravaneros, aunque es importante obviamente decir, yo tengo un pasaporte europeo, Danilo tiene un pasaporte brasileño, nosotros no tenemos la necesidad de migrar y de pasar por fronteras de esta manera, pero era fundamental. Entonces, eso y como tener el sentimiento de qué grabar, en qué momento, como tener al final, creo que lo que nos ayudó mucho, que éramos 3 amigos que tienen una estética compartida, que hemos hablado mucho sobre el tema de las caravanas. Tuvimos un mes juntos en Tijuana, donde ya empezamos a filmar. Entonces, realmente, en el documental yo ni noto la diferencia entre la cámara de Danilo y Arne, que me parece bastante increíble. Yo también hice a veces la cámara, pero no noto la diferencia. Hay como creo que una sensibilidad compartida que construimos a base de eso, a estar en Tijuana, a hablar mucho sobre el tema. Y lo que también era difícil, pero además era, en Tijuana nos dimos cuenta de que las caravanas son súper importantes, para todos son importantes, pero lo más importante son para grupo LGBTI, para mujeres solas, que no tienen dinero para pagar coyote, que no se pueden atrever a hacer ese camino solo porque están, o sea, bastante seguro que les va a pasar algo si andan solo con niños, si andas como homosexual por todas esas tierras. Entonces, para ellos la caravana es
muchas veces de verdad la única chance de salir de su vida complicada. Entonces, hacer ese paso como hombres y decir, bueno, hacemos una película sobre una madre, también fue una decisión de alguna manera difícil. Al mismo tiempo, también se dio muy natural y fue como una experiencia muy buena, pero era muy importante entender eso en Tijuana y entender la gran diferencia de los grupos, de los hombres en los años 20, caminando con una mochilita y una madre con 4 niños, o el grupo LGBTI, o un menor no acompañado, ¿no? Entonces era como eso y tener y estar con la gente y entender un poco cómo construir, porque hay algo muy importante, porque siempre nos preguntan, bueno, pero eso es así, fue así, esa es realidad. No, es un documental, o sea, es una película. Nosotros, obviamente, es una visión. La cámara es un aparato, editamos. Entonces, nosotros darle el espacio a nuestros protagonistas de que ellos se pueden inventar enfrente de la cámara, que muchas veces cuenta mucho más sobre quiénes son que decir te voy a filmar como eres, porque es, o sea, yo creo que es una idea ingenua, porque siempre nos inventamos quiénes somos, ¿no? O sea, en cualquier momento, y darle ese espacio a nuestros personajes, a que ellos se puedan inventar, a que ellos pueden decidir qué contar, en qué momento. Eso fue otra, digamos, otra cosa que fue construyéndose a lo largo del camino. Sin lugar a dudas, lo que queda en el camino, y viene a mi mente y la reflexión y preguntas, porque por un lado tenemos la fotografía, la musicalización, 3 directores, 3 mentes, 3 creativos también, pero sabemos que en el camino se quedó mucha gente. Y hablando de esas complejidades y hablando de toda esta situación que reflejan, esto era lo que querían construir, esto era lo que querían transmitir, Jacob, esos 3 compañeros, lo que para Tijuana, la propia Lilian, también, esto es que, bueno, más allá de una mención y más allá de que ya van a estrenar también en Ciudad de México, Cineteca también, ahorita hablaremos de esto. ¿Esto es realmente, Jacob, la esencia de lo que querían transmitir ustedes? O sea, es un proceso. Nosotros no llegamos a nada en saber qué es lo que queremos transmitir, pero nos agrada mucho, nos agradó mucho que en Guanajuato el público nos recibió increíblemente. Vimos gente llorando. Sí, eh, em, la gente no quería terminar de preguntar. El festival siempre tenía que cortar las claro. preguntas, y eso es lo que nos importa mucho, volver al lugar donde filmamos la película y ver que a la gente le toca y que la gente entiende, y entiende mucho más de lo que uno entiende, ¿no? Porque la idea también es hacer una película que dialogue, que hace un diálogo abierto con el público, ¿no? O sea, nosotros no queremos dar un mensaje claro, así como no queremos decir Lilian es una madre sola que huye de su esposo violento. No, es mucho más complejo, y exactamente esa apertura queremos dar, y queremos como, creo que en todo lo que hacemos queremos crear un espacio donde nace mucho más de lo que nosotros queríamos contar. Y en Guanajuato eso yo lo sentí con la gente, en las charlas después, en las preguntas, cómo las hacen. Entonces, me alegra mucho, o sea, me alegra mucho de que para mí logramos hacer algo abierto, algo donde no está todo claro, donde queda mucho en el camino, pero también queda también lo que fuimos, pero también cómo nos transformamos en el camino, cómo la vida sigue y todas las ambigüedades. Y si eso logramos de transmitir un poco, pues me hace muy feliz. Sin lugar a dudas, ¿no? Creo que ponen el dedo en la llaga en una situación donde a lo mejor no hay un cast impresionante, hay una realidad, hay una situación que ha llevado muchos años
y que llevará muchos años si las políticas gubernamentales de países, de la propia OEA, que a eso se debería de realmente dedicar, poder ayudar, ¿no? El camino es muy fácil porque ahí está la brecha, cantidad enorme de Lilian, de Pedros, y se encuentran con tres creativos, tres cineastas que colocan su trabajo para llevar una atmósfera realista. Estimado Jacob, quisiéramos pasar horas hablando y ojalá que exista una segunda oportunidad para una mesa, porque creo que lo que queda en el camino es parte de lo que queremos, de este cine que realmente nos deja regresar a este séptimo arte. ¿Qué viene para ustedes también? Y platícanos en dónde se va a seguir presentando, cómo le ha pasado con los circuitos de festivales, qué viene, Jacob, con lo que queda en el camino. Bueno, como dijiste, mañana se va... Uy, perdón, la batería se está acabando. Sí, no, adelante, adelante. Sí, y estábamos hablando de lo que queda en el camino, se va a presentar. Adelante. Sí. Adelante, Jacob. Se va a presentar, como dices, mañana va a estar en el Parque México. Y el 24 va a estar en la Cineteca Nacional, en DocsMX. Está en línea hasta el 24, si no me equivoco. Y después está en Doc Leipzig, que es un gran honor para nosotros también, el festival de documental más viejo creo que del mundo, del sí. 1954. Sí, y el más grande de Alemania. Ahí vamos a estrenar ahora el 27. Y los otros festivales todavía no podemos decirlo en público, pero nos va bien, estamos contentos, hay una buena recepción, estamos a punto de firmar un contrato con una distribuidora de Estados Unidos que está enamorada de la película y lo quiere llevar a los cines de Estados Unidos, a hacer un theatrical release, que nos alegra mucho porque es también un país donde se debe ver la película. Y bueno, esperamos que se muestre por muchos lados. A nosotros nos encantaría volver a hacer el camino de la caravana con la película, pasar por los puntos importantes, mostrarla a la gente, a los compañeros y compañeras migrantes. Y vamos a ver dónde más. Esperamos que va a tener una recepción tan buena como en México, que también, y lo que también dices que es muy importante decir, ¿no? O sea, es muy triste ver cómo se está tratando a la gente que están huyendo, yéndose, intentando de sobrevivir, ¿no? O sea, en Europa somos maestros en reprimir a los migrantes, se pinchan botes con familias enteras que se hunden, no se salvan a barcos, los regresan, los ponen en cárceles durante 3 años, no los dejan salir. En Estados Unidos sabemos lo horrible que los tratan también. Y lo que vivimos también lastimosamente durante la caravana es cómo el gobierno de México cambió su política hacia la migración, ¿no? Que eso fue muy fuerte ver, porque para mí México siempre era un ejemplo muy esperanzador, ¿cómo se dice? Esperanzador de darle asilo a toda la gente que lo necesita, ¿no? Y esperamos que puede volver a hacer eso y puede acobijar a los migrantes y no copiar sistemas de la Unión Europea, de Estados Unidos, porque esos de verdad son los que más dicen, hablan de derechos humanos, son los que menos los usan. Entonces, es muy importante decir, y es muy importante decir también que eso no va a parar, eso va a seguir si se siguen destruyendo los países, si se siguen interviniendo. O sea, hay una larga historia de Centroamérica donde Estados Unidos intervino cuando hubo gobiernos que querían hacer algo para el pueblo. Ahora con el cambio climático, los huracanes en Honduras, en los Caribes, o sea, eso va a ser peor y más, y tenemos que cambiar algo.
Y creo que la película intenta dar una cara humana, que no victimiza, que no demoniza, sino muestra a la gente común y corriente que intenta resolver su situación. Estimado Jacob, queremos agradecerte por tu tiempo. Te dije, pudiéramos pasarnos horas, pero creo que es mejor oportunidad para esperar lo que viene después de lo de Estados Unidos. Vamos a quedar para poder platicar, porque es un ejercicio muy honesto, es una historia muy real, es en carne propia lo que acontece con Latinoamérica, con el Caribe, con estos países que realmente han sufrido muchas situaciones, dictaduras, pobreza, y que pues lamentablemente a veces en México pues la vivimos, la sentimos porque pues vemos una bestia, vemos una frontera, y pues bueno, creo que este es el ejercicio, es la invitación a disfrutar lo que queda en el camino. Ya se dijo, vamos a poner aquí abajo nuevamente las fechas para que puedan a partir de mañana. Y queremos agradecerte mucho, Jacob Krebs, redes sociales, página para poder seguir, estar en alguna plataforma también más adelante. Muchas gracias, Jacob. Muchas gracias, Fernando, por esa entrevista sensible. En loquequeda.com, ahí está todo, está el Insta, el Facebook, Lo que queda en el camino está en Facebook. Ahí pueden seguir las noticias, pueden pedir también funciones. Entonces, estamos muy felices de tener entrevistas tan atentos y tan sensibles hacia el tema. Muchas gracias, Fernando. Gracias.